El día 3 de julio entré de urgencias al hospital de aquí de la ciudad. El día 19 de julio del año 2020, por gracia de Dios, por el poder y el amor de Cristo y la obra del Espíritu Santo y el poder de las oraciones, el amor y el cariño de todos los que supieron, se enteraron y estuvieron apoyando, Dios me permitió salir del hospital. Salí del hospital, tengo una semana en recuperación aquí en casa. Hoy es día sábado 25 de julio del año 2020 y estoy alegre con Dios, con mi esposa, con mi hija, con mis familiares que están en Guadalajara y toda la familia Iglesia Casa de Fe que se unieron, todos los pastores que estuvieron orando por un servidor, pastores amigos, algunos no conocidos, pero sabían la urgencia de la necesidad. Y hermanos, pues de no haber sido Dios obrando en mi vida, no estaríamos aquí, pero por cuanto Dios obró, pues aquí estamos una vez más, dándole la gloria a Dios. Sea el nombre del Señor bendito y para siempre cantaremos de su bondad, de su misericordia. Y esta tarde quisiera leer un salmo, ¿verdad? Salmo 90. Y este salmo, Salmo 90, es acerca de la eternidad de Dios y la transitoriedad del hombre. Y quiero leer este salmo a manera de introducción y agradecimiento también a Dios, introducción a esta plática que vamos a tener. Y dice esta oración: Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación. Antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo. Desde el siglo y hasta el siglo tú eres Dios. Vuelves al hombre hasta ser quebrantado y dices: convertíos hijos de los hombres, porque 1000 años delante de tus ojos son como el día de ayer que pasó y como una de las vigilias de la noche. Los arrebatas como torrente de aguas. Son como sueño, como la hierba que crece en la mañana. En la mañana florece y crece, a la tarde es cortada y se seca. Porque con tu furor somos consumidos y con tu ira somos turbados. Pusiste nuestras maldades delante de ti, nuestros yerros a la luz de tu rostro. Porque todos nuestros días declinan a causa de tu ira. Acabamos nuestros años como un pensamiento. Los días de nuestra edad son 70 años, y si en los más robustos son 80 años. Con todo, su fortaleza es molestia y trabajo, porque pronto pasan y volamos. ¿Quién conoce el poder de tu ira y tu indignación, según que debe ser temido? Enséñanos de tal modo a contar nuestros días, que traigamos al corazón sabiduría. Vuélvete, oh Jehová, ¿hasta cuándo? Y aplácate para con tus siervos. De mañana, sácianos de tu misericordia, y cantaremos y nos alegraremos todos nuestros días. Alégranos conformes a los días que nos afligiste y los años en que vimos el mal. Aparezca en tus siervos tu obra y tu gloria sobre sus hijos. Sea la luz de Jehová nuestro Dios sobre nosotros, y la obra de nuestras manos confirma sobre nosotros. Sí, la obra de nuestras manos confirma. Amén. Que Dios sea exaltado, hermanos, en el testimonio que hoy Dios me permite vivir, hoy me permite contar, y que cada uno de ustedes puedan decir: Dios oyó mi oración. Si tú fuiste de los que oraste por mí, Dios escuchó tu oración. Si tú fuiste de los que le creíste a Dios, Dios honró tu fe. ¿Qué le parece si hacemos una oración y luego pasamos a la palabra? Y a través de esta palabra que Dios nos hable también. Así que nuestros años son 70, los más robustos 80, pero Dios es el que tiene misericordia y doy gracias a Dios. Oremos. Padre, te damos gracias porque este día tú eres el que ha creado, Señor, todas las cosas con un propósito y con un bien. Y tú eres el que nos da vida, aliento de vida. Podemos respirar, podemos ser felices, podemos gozar y disfrutar de tu amor. Y saber, Padre, que en cada momento de nuestra vida tu ojo nos examina, tú escudriñas nuestro corazón. Tú eres el que califica, Señor, nuestro corazón delante de ti, no conforme a nuestras obras, sino conforme a tu misericordia y la gracia que nos has dado en Cristo Jesús, quien es el Señor de nuestra vida. Amado Padre, te doy gracias por tu Espíritu Santo, que habita en nosotros, que habita plenamente, dándonos entendimiento y sabiduría de tu amor y de tu bondad. Padre, gracias porque la obra de tu Espíritu Santo en nosotros nos fortalece, nos vivifica, nos transforma. Y
Padre, donde 2 o 3 se congregan en tu nombre, tú envías tu presencia es manifiesta. Te doy gracias por quienes están viendo este video, quienes recibirán también, Señor, la palabra, que seas tú el que fortalezca y habla nuestras vidas. No queremos, Señor, ser envanecidos en nuestro orgullo y vanidad humana, mas queremos humillarnos delante de ti, el Dios y Padre Todopoderoso. Susténtanos con tu amor, con tu bien, y mientras la palabra sale, Señor, de mi boca, que esta palabra bendiga a tu pueblo, a tu iglesia, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Gracias a Dios. Amén. Bueno, vamos a leer, le invito a leer Lucas capítulo 8, por favor. En Lucas capítulo 8, versículo 53 al 55, vamos a leer algo acerca de lo que Jesús dijo acerca de esta niña que él sana, la hija de Jairo. Y dice Lucas 8, versículo 53. Dice la palabra, y se burlaban de él, sabiendo que la niña estaba muerta. Mas él, tomándola de la mano, clamó, diciendo, muchacha, levántate. Entonces su espíritu volvió, e inmediatamente se levantó. Y él mandó, Jesús mandó, que se le diese de comer. Y sus padres estaban atónitos, pero Jesús les mandó que a nadie dijesen lo que había sucedido. Vemos aquí un milagro de resurrección, un milagro poderoso en la hija de Jairo, ¿verdad? La niña estaba muerta, Jesús dijo está dormida, porque el estado de vida de una persona no es definido por su actividad, sino por lo que Dios está diciendo. Así que cuando Jesús la toma de la mano, le dice, niña, a ti te digo, levántate, ¿verdad? Dice, mas él tomándola de la mano clamó diciendo, muchacha, levántate. Entonces su espíritu volvió, lo cual quiere decir que sí estaba muerta. Estaba muerta, pero el espíritu volvió. Y cuando el espíritu volvió, al volver ella también en sí, Jesús da una orden. Y esa orden es, denle de comer, ¿verdad? Así que, ¿de qué vamos a hablar? De este día, de lo importante que es que comamos la palabra, el fruto, que comamos la bendición de Dios sobre nuestra vida. Éxodo 16 va a ser nuestro texto de la predicación. Éxodo capítulo 16. Amén. Y dice la palabra, vamos a leer del versículo 1 en adelante. Partió luego de Elim toda la congregación de los hijos de Israel y vino al desierto de Sin, que está entre Elim y Sinaí, a los 15 días del segundo mes después que salieron de la tierra de Egipto. Y toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón en el desierto. Y les decían los hijos de Israel, ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos a las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos. Pues nos habéis sacado este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. Y Jehová dijo a Moisés, he aquí yo os haré llover pan del cielo, y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de un día, para que yo lo pruebe si anda en mi ley o no. Mas en el sexto día prepararán para guardar el doble de lo que suelen recoger cada día. Entonces dijeron Moisés y Aarón a todos los hijos de Israel, en la tarde sabréis que Jehová os ha sacado de la tierra de Egipto. Amén. Este mensaje se llama el desierto de Sin, ¿verdad? Así que tenemos al pueblo de Israel que parte, toda la congregación de los hijos de Israel, a los 15 días del segundo mes, después que salieron de la tierra de Egipto, dice que toda la congregación caminó. Ahora eran un pueblo que ya estaba sin opresión, sin esclavitud y sin enemigo. Dios había libertado al pueblo de Israel después de 430 años de esclavitud. Y el pueblo de Israel ahora marchaba por el desierto, ¿verdad? Y estando en Elim, partieron de allí 15 días más hacia adelante. Dice la palabra que a los 15 días del segundo mes después que salieron de la tierra de Egipto. Así que ellos tenían un mes viviendo diferente, viviendo de las obras de Dios. Ya no vivían de lo que los egipcios les daban, ya no vivían de lo que ellos estaban acostumbrados, ahora vivían de lo que Dios tenía para ellos, del propósito divino. Así es Dios con su iglesia. Dios quiere que la iglesia viva de su propósito, de su bondad, que la iglesia vivamos, hermanos, de la provisión diaria que Dios tiene para nosotros, de las obras del Señor.
que no volvamos a Egipto, que no volvamos a las cosas de las cuales Él nos ha liberado, sino que ahora busquemos lo espiritual, busquemos lo celestial, porque ahí está la vida eterna. La religión nos acomoda, pero el Evangelio nos salva. Y yo prefiero salvación a religión. Por eso necesito hacer las obras de Dios. Necesito caminar en obediencia para hacer las obras de Dios. Es una nueva vida, una nueva libertad, es un cambio total, ¿verdad? En Cristo tenemos libertad, en Cristo tenemos poder, en Cristo tenemos amor, en Cristo tenemos justicia, en Cristo tenemos verdad. Hay una vida nueva en Cristo. Y esta vida nueva en Cristo no evita o no impide que nosotros tengamos que pasar por desiertos. Los desiertos son procesos para nosotros. Cada que alguien quiere madurar, Dios lo va a meter a un proceso. Y ese proceso se llama desierto, porque en los desiertos es donde Dios va a descubrir nuestro corazón para que nosotros podamos decir cuánto hemos estado dispuestos a obedecer a Dios y amar a Dios. Así que el desierto de Sin, ¿verdad? Lo primero que yo veo es que iban sin opresión, sin esclavitud, sin más enemigo, ¿verdad? ¿Qué ha hecho Cristo en tu vida? ¿Qué es lo que el Evangelio ha producido en tu vida? ¿Cuál es la obra que Dios ha perfeccionado en ti? Para dejarte sin la obra del viejo hombre, para dejarte sin el sentir y pensamiento de la pecaminosidad, más ahora caminando en una vida espiritual. Si tu caminar con Cristo todavía tiene situaciones que no son muy definidas en lo espiritual, yo te digo que es el momento de que tomes el desierto de Sin a la manera de Dios y no a la manera de los hombres, no a la manera de la vieja naturaleza. ¿Por qué? Porque en su vieja naturaleza toda la congregación, ¿verdad? Empezó a caminar, empezó a avanzar y en su vieja naturaleza empezaron a sentir los sin que estaban sufriendo. Ahora ellos estaban caminando sin comodidad, sin el alimento, sin las cosas a las que ellos estaban acostumbrados. Y eso provocó que se manifestara el sin de la carne en vez de que se manifestara el sin de Dios, ¿verdad? Ellos debían salir al desierto a celebrar fiesta a Dios. Moisés tenía que presentarse a Faraón y decir, deja ir a mi pueblo a que me celebre fiesta en el desierto. Una fiesta en el desierto, hermano, es porque en el desierto nuestro corazón, al quedar descubierto, es más transparente hacia Dios, es más claro hacia Dios, es más sincero hacia Dios. Mientras caminamos con comodidades y cosas del mundo que acomodan nuestra carne a que solamente tengamos una confesión de Dios sin tener un corazón para honrar a Dios, va a ser fácil. Pero para tener un corazón que honra a Dios, debemos aprender a vivir en el desierto con el poder de Dios, ¿verdad? Pero también con la bendición, que Dios tiene para nosotros, más allá del desierto. Cuando dice la palabra, ahí quiero que vayamos al siguiente versículo. Partió luego de Elim toda la congregación de los hijos de Israel y vino al desierto de Sin, que está entre Elim y Sinaí, a los 15 días del segundo mes que salieron de la tierra de Egipto. El versículo 2, y toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés, ¿verdad? Así que en el corazón de Dios está llevar a su pueblo a una restauración, a un crecimiento. Dios quiere bendecir nuestras vidas y Dios nos ha dado todo por medio de Cristo. Pero Jesús mismo dijo que en el mundo tendríamos aflicción. En el mundo las cosas no son fáciles, pero con el poder de Dios todo lo podemos. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Así que hace 4 meses, ¿verdad?, que las puertas en el mundo se han cerrado, las puertas de iglesias, las puertas de negocios. Hay una situación por causa de la pandemia. Son 4 meses ya donde las cosas se están poniendo más bajo presión y se está haciendo manifiesto el corazón de la iglesia. Se está haciendo manifiesto el corazón del pueblo. Platicaba con un pastor el día de hoy y dice, hay iglesia que se está enfriando. Hay personas que se están enfriando espiritualmente. Y no solamente algunos se están enfriando, algunos están volviendo al mundo. Algunos están regresando a Egipto. Están volviendo al sin del mundo, ¿verdad? No les gusta estar sin la comodidad que el mundo da, sin la obediencia que Dios requiere. No les gusta estar
en esa situación donde ellos caminan en un desierto y sienten que están sufriendo. Quieren caminar haciendo su voluntad y por lo tanto algunos se han enfriado o algunos hasta han abandonado la fe. Hay puertas cerradas, se está haciendo manifiesto este corazón, ¿verdad? Pero cuando vemos aquí, vemos que la congregación murmuró. Congregación e iglesia es diferente. La iglesia es espiritual, la congregación es la gente que se congrega. Y la palabra nos dice que nuestra confesión en Cristo nos hace parte de la iglesia. La iglesia es el cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo es invisible a los ojos humanos, pero es visible por la manifestación de los que son de Cristo y caminan en obediencia a Dios, en obediencia a Cristo por la palabra. Y manifestamos o manifiestan el reino de Dios, como dice la Escritura, en justicia, en verdad y en poder. Así que, hermanos, la congregación no se puede mantener. Puertas cerradas hace 4 meses. Mi amigo pastor y yo también decíamos, ¿cuánta gente va a volver a la iglesia? ¿Cuántas personas en los que se trabajó, se apoyó y se les estuvo dando la palabra, verdaderamente podrán regresar a congregarse, a hacer iglesia? ¿Verdad? Yo creo que sí va a haber muy buen número de gente que va a regresar cuando abramos las puertas de nuestros santuarios para adorar a Dios, ¿verdad? Y creo que habrá gente con un corazón más firme para Dios, pero es lamentable cuando alguien nada más fue congregante y no fue iglesia. Así que el corazón del desierto, el desierto de Sin se empieza a manifestar en los que solamente sabían congregarse, que sabían estar reunidos, que se enfriaron y dijeron, como ya no hay iglesia, pues mejor voy a buscar otro entretenimiento u otro pasatiempo. Pero los que son iglesia tienen un compromiso con Cristo, porque Cristo es la iglesia, Cristo es el cuerpo. Así que las reuniones dejaron de ser la razón de la iglesia. Ahora pasamos por video la predicación. Ahora damos la palabra. Queremos alimentar al pueblo. Queremos alimentar las ovejas que Dios nos ha confiado. Queremos alimentar las almas. Pero vemos que muy difícilmente algunos tienen un medio para comunicarse a través de las redes, a través de estos videos, ¿verdad? Pero también hay quienes lo pueden hacer y no lo hacen. Así que la congregación es la gente que se congrega. La iglesia es la que tiene la vida del Espíritu. Y la vida del Espíritu no se apaga porque las puertas del templo se cerraron. La iglesia es la que tiene la vida del Espíritu y allí en su casa, allí en su entorno, tiene un clamor para Dios, tiene una adoración para Dios, tiene un amor para Dios y sabe seguir adelante, sabe continuar. Por eso el desierto de Sin va a provocar que la vieja naturaleza se manifieste. Para que la iglesia se mantenga fuerte, vital, tiene que estar el cuerpo unido. Y el cuerpo tiene que estar unido en el espíritu. No solamente en el hecho de que nos reunimos, nos saludamos, nos vemos y eso, no. Tiene que ser en el espíritu, en el sentir de que pertenecemos a Cristo y debemos estar unidos al cuerpo. Así que la iglesia es espiritual. La fe de la iglesia la fe de la iglesia está en el nivel de espíritu, no en el nivel de asistencia. Podríamos abrir las puertas y tener una asistencia aprobada, ¿verdad?, por el gobierno, pero si no hay vida espiritual, esa iglesia seguiría siendo débil. La iglesia tiene fuerza y vida en lo espiritual. Y lo espiritual me refiero es que lo que sabemos que es de Dios y lo que tenemos que atender de Dios lo seguimos haciendo, aunque no nos estemos congregando, reuniendo. En este caso, ¿verdad? Ya 4 meses. Sin embargo, guardamos nuestro corazón, cuidamos nuestra vida y estamos uniéndonos más y más. Hoy en día se requiere más compromiso para ser iglesia, porque hoy en día se necesita más tu compromiso, el compromiso mío, para mantenernos unidos, para mantenernos fervientes en el Espíritu, sabiendo que Dios está obrando aún en medio de esta situación, esperando que Dios abra las puertas celestiales con una bendición, con una respuesta, para terminar con todo este mal que entró, con todo este mal que vino sobre el mundo. Dice la palabra que Dios es poderoso y Él nos libra de todo mal. Así que la vida espiritual, hermanos, se pierde en el desierto de Sin, ¿verdad? Según vimos ahí en Éxodo 16, comenzaron a murmurar, ¿verdad?
la congregación comenzó a murmurar. Se empezó a manifestar el viejo hombre. Así que hago una pregunta esta tarde a ti que me estás viendo. ¿Eres congregación o eres iglesia? Porque si eres congregación te acostumbraste a congregarte y mientras te congregabas hacías cosas de cristiano. Pero si eres iglesia, tú aunque no te estés congregando, sigues viviendo una vida en Cristo y sigues prosperando en Cristo y caminas firme en Cristo. Y este mover o este caminar en Cristo tiene que ver con la convicción personal de cada uno. Cada quien tiene que tener una convicción. Nosotros como iglesia, Casa de Fe, aquí en León, Guanajuato, no somos una congregación, somos una iglesia. Y como iglesia, nosotros vamos a prevalecer, porque las puertas del Hades no prevalecerán contra nosotros. Cristo es el vencedor. Él ha ganado la victoria para ti y para mí, y nos ha dado su victoria por medio de la sangre que Él derramó en la cruz. Y esa sangre es poderosa para que fluya sobre todo el cuerpo. Tú tienes que dejar un pensamiento. Tú no eres congregación, tú eres iglesia. Tú eres de Casa de Fe aquí en León, tú eres de alguna iglesia, tienes un pastor, tienes quien te acompaña en la visión que Dios le ha dado a ese pastor. Ese pastor te ha bendecido con sus prédicas, con su oración. Necesitas ser iglesia y para ser iglesia necesitamos compromiso. Según de Corintios 3:17 dice, donde el Espíritu es el Señor, allí hay libertad. El Espíritu Santo gobierna sobre la iglesia. Aunque haya venido esta situación, aunque se hayan levantado cosas contra la iglesia va a prevalecer porque el Espíritu Santo es el Señor. Y el Espíritu Santo va a traer libertad a los corazones para que cada persona pueda buscar el reino de Dios con libertad. El señorío del Espíritu Santo tiene que estar en el corazón de la iglesia. La iglesia no puede caminar solamente en sus sentimientos. Eso no es evangelio. El evangelio es poder de Dios. El evangelio viene por revelación. La revelación es la fe de Dios a nuestro corazón para que seamos salvos. Siendo salvos somos transformados. Al ser transformados somos llenos del Espíritu Santo. Y llenos del Espíritu Santo nos dejamos mover por el Espíritu Santo. La iglesia no es la que se reúne. La iglesia es la que tiene vida espiritual. Y la iglesia espiritual tiene que levantarse y tiene que saber caminar en este tiempo y en este desierto, dependiendo totalmente de Dios, dependiendo totalmente del poder de Dios. Romanos 8:11 dice, si el espíritu de aquel que levantó a Cristo de entre los muertos mora en vosotros, ese espíritu vivificará también vuestros cuerpos mortales. Dice la palabra que la obra del Espíritu en nosotros causa vida de que lo imposible se haga posible, de que lo perdido se vuelva a reencontrar, porque el Espíritu Santo es el poder de Dios, es la presencia misma de Dios. Y la iglesia debe ser liderada, dirigida por la presencia de Dios, no por el mandato de un hombre. Estamos con puertas que no se han abierto para congregarnos, pero cuando se abran, yo te invito a que vengas. Yo te invito a que vayas a tu iglesia donde te congregas, a que vayas y hables con tu pastor, con tu líder y le digas, aquí estoy una vez más siendo iglesia. Pude resistir el desierto, pude estar caminando, pero no murmuré. No abrí mi corazón a las cosas vanas, mas antes me fortalecí para seguir siendo iglesia. Yo te invito para que tú puedas ofrendar y diezmar en tu iglesia, para que tú apoyes a tus pastores, apoyes la obra de Dios. En este tiempo, tú no sabes las situaciones que muchos pastores y muchas iglesias hemos estado pasando. Digo, hemos estado pasando. Pero alguien llamó y dijo, ¿qué se ocupa? ¿Qué puedo hacer? Y mi esposa le dijo, lo único que necesitas es ser fiel a Dios. Si tú eres fiel a Dios en tu diezmo, en tu ofrenda, Dios te va a honrar a ti y Dios te va a bendecir, ¿verdad? Así que hermano, debemos ser iglesia, trabajar ahora con más ahínco, con más ímpetu. Ahora que podamos congregarnos, el poder vernos va a ser bueno, pero ¿qué desde antes? ¿Qué tal una llamada? ¿Qué tal un saludo? ¿Qué tal un decir vamos a vernos en tal lado, nada más nos saludamos, oramos unos por los otros y nos vamos? Algo tenemos que hacer porque la iglesia está viva. Hay una situación desafiante en el corazón de muchos pastores que dicen que no se van a dejar doblegar, ¿verdad? Quiero decir que yo estoy de acuerdo con lo que Dios habla a cada pastor. Lo que Dios habla. Y lo que Dios habla y lo que Dios ponga en el corazón de cada pastor, Dios lo bendecirá, Dios lo prosperará. Y cuando eso pasa, hermanos, pues la iglesia sigue viva. La iglesia sigue adelante. Así que el señorío del Espíritu Santo tiene que estar sobre la iglesia.
La congregación murmuró. Los que son congregación murmuran, hablan, dejan la fe, abandonan las cosas de Dios y empiezan a murmurar. La manifestación del desierto de Sin, ¿verdad? Empiezan a tener un corazón que se aparta de Dios, porque el viejo hombre se empieza a manifestar. Dios quiere perfeccionarnos en cada desierto, en cada situación, pero debemos ser resistentes a ese desierto. Es necesario exponernos a los desiertos. Dice la palabra en Deuteronomio, capítulo 8, por favor, quiero invitarle a que lea. Deuteronomio, capítulo 8, versículo 2. Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Y te afligió y te hizo tener hambre, y te sustentó con maná, comida que no conocías tú, ni tus padres, ni la habían conocido, dice, ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber, escuche, que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Dios Jehová vivirá el hombre. Amén. Así que la iglesia debe moverse en el señorío, pero debemos saber que el desierto no lo podemos evitar, hay que cruzarlo, hay que pasarlo. Nadie es demasiado bueno para decir a mí no me va a tocar, nadie es demasiado bueno para decir yo lo voy a lograr. Dice la palabra, no es del que quiere ni del que corre, sino del que Dios tiene misericordia. Hace 8 días yo estaba en una cama de hospital. Hoy estoy aquí, dando esta palabra, este mensaje, gozándome. Me ven sudando, porque siempre he sudado, ¿verdad? Me ven como con un poco de falta de voz, pero estoy bien. ¿Y qué cree? Que pues es Dios quien tuvo misericordia de mí. Él es el que se acordó de mí, Él escuchó las oraciones y pues estamos aquí, hermanos, para seguir adelante. Así que una de las cosas de la congregación es que la congregación murmura, ¿verdad? La congregación murmura porque en el desierto no le acomodan algunas cosas. Y dice el versículo 2, que murmuraron contra Moisés y Aarón en el desierto. ¿Por qué murmuraron? ¿Por qué nuestra carne murmura? ¿Por qué no queremos a veces los procesos de Dios? Porque nos anticipamos. Nos anticipamos a algo que ni estamos sufriendo, ni estamos viviendo de manera incorrecta, pero pensamos que es el fin. ¿Cuánto tenían ellos que habían salido de Egipto? 1 mes. Tenían 1 mes y ellos ya estaban murmurando que se iban a morir de hambre. Estaban anticipando algo que no era verídico. Cuando vimos Deuteronomio 8, vemos que Dios los sostuvo 40 años en el desierto. 40 años. Así que algunos abandonan la fe o retroceden y se enfrían espiritualmente porque anticipan cosas, por la lógica, el razonamiento, por lo que ven y piensan que así es como va a suceder. No anticipemos las cosas cuando Dios nos mete al desierto, no anticipemos que nos va a suceder algo cuando Dios ha dicho que Él está con nosotros. Podemos creer la palabra y cuando se llegue el momento vamos a vivir la palabra, pero Dios es fiel a su palabra. Amén. Dios nunca va a fallar. ¿Por qué? Porque Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Lo que Él ha dicho que puede hacer contigo, Él lo hará. Lo que Él ha dicho que puede darte, Él te lo dará. Lo que Él ha dicho que puede liberar, lo liberará. ¿Por qué? Porque Dios no se mueve en emociones. Dios se mueve en su soberanía, en su majestad, en su poder, en su divinidad. Aleluya. Gloria a Dios. Así que no tenemos que anticipar. El problema es cuando empezamos a sentir. Comenzaron a sentir que se iban a quedar sin comida. 1 mes fuera de Egipto y decían que estaban padeciendo hambre. No fueron 4 meses, no fueron 6 meses. Fue poco, fue 1 mes. Ahora imagine, salieron con ganado, salieron con riqueza, salieron con bienes de Egipto, salieron prósperos de Egipto. Y teniendo ganado y teniendo todo, ¿cómo iban a morir de hambre? Pero sin embargo nos anticipamos a lo que sentimos. Se iban a quedar sin el sustento y eso pues hizo que ellos murmuraran, ¿verdad? Por eso el Señor Jesús dice, tú vas a ser mi discípulo, aprende, este es el principio, pon la mano en el arado y mira hacia adelante. No anticipes lo que ya dejaste atrás o no tengas temor de las cosas que vas pasando. Ve siempre hacia adelante.
Ve hacia donde Dios te ha dado la promesa de la tierra prometida, hacia donde Dios te ha dado la promesa de que Él libera a tus hijos, de que Él sana tu enfermedad. Ve adelante. No anticipes por lo que sientes. Lo que sientes es contrario a lo que dice la palabra, porque en el desierto de sin esperanza, nos movemos, y cuando nos movemos sin esperanza, perdemos la promesa de Dios. Pero si nosotros caminamos firmes y confiados en Dios, vamos a ver siempre hacia adelante. Pon la mano en el arado y no mires hacia atrás. Mira hacia adelante, porque el trabajo de Dios es en tu futuro, ya no en tu pasado. Tu pasado Él ya lo perdonó, tu presente está arreglado, tu futuro ya está preparado. Deja que Dios te lleve a ese futuro, deja que Dios te lleve a esa liberación. En Éxodo 15, vea qué curioso, en Éxodo 15, ¿verdad? Éxodo 15, versículo 2 y 4, bueno, versículo 1 y al 4. Entonces cantó Moisés y los hijos de Israel este cántico a Jehová, y dijeron: cantaré yo a Jehová, porque se ha magnificado grandemente. Ha echado en el mar al caballo y al jinete. Jehová es mi fortaleza y mi cántico, y ha sido mi salvación. Este es mi Dios, y lo alabaré. Dios de mi Padre, y lo enalteceré. Jehová es varón de guerra, Jehová es su nombre. Echó en el mar los carros de Faraón y su ejército, y sus capitanes escogidos fueron hundidos en el mar rojo. ¡Wow! Están cantando, ¿verdad? Cómo Dios echó los carros de Faraón, cómo Dios deshizo al enemigo, cómo Dios los liberó. Están cantando cómo Dios los hizo pasar en lugar seco. Hermano, esta es una gloria, esta es una victoria. Pero cuando vamos al capítulo 16, murmuraron. Dejaron muy pronto el canto y empezaron a murmurar. Así es el viejo hombre, la vieja naturaleza. Cuando no somos renovados en Cristo, en el nuevo hombre, el viejo hombre nos empieza a decir y hacer sentir y anticipar lo que viene en nuestra mente, en nuestro razonamiento. Viene derrota, viene frustración, vienen problemas. No, ya para qué sigo adelante. No, pues no se han abierto las puertas de este templo. ¿Para qué vuelvo cuando se abran? Si ya... No anticipes, confía, cree. El Dios que te libró de tus pecados es el Dios que te sustenta y te lleva a una vida de perfección, de pura gracia, de puro amor. Para Dios nada hay imposible, ¿verdad? Así que hay un cambio en la congregación, ¿verdad? Dejaron el canto y comenzaron a murmurar. Es muy fácil eso. Cantamos cuando vemos la victoria, pero debemos mantenernos cantando, aunque no veamos todavía la victoria. ¿Por qué? Porque nuestro caminar con el Señor es seguro, es firme. Amén. Nuestro caminar con el Señor no es pérdida de tiempo, es seguridad para seguir firmes con el Señor. Otra cosa que vemos en el versículo 3, ¿verdad? Se quedaron en el desierto de sin comodidad, sin comodidad. Ahí en Éxodo 16, versículo 3, y les decían los hijos de Israel: ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos a las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos. Así que la comodidad y sin futuro, ¿verdad? Cuando nos sentábamos ante las ollas, cuando comíamos lo que queríamos, cuando estábamos satisfechos a nuestro gusto, cuando veíamos las cosas que ya va a ser hora de comer y llegábamos y todos a disfrutar. Esto sucede, hermanos, porque nos hacemos selectivos. Volvemos a pensar en el pasado y empezamos a seleccionar qué es lo que anhelamos, qué es lo que queremos, y perdemos de vista. Otra vez vuelvo, perdemos de vista el futuro. El futuro, hermano, es continuar, es seguir. Pero muchas veces nosotros estamos acostumbrados a seleccionar lo que queremos ver. Por eso Isaías 43:18 dice: no os acordéis de las cosas pasadas, ni traigas a memoria las cosas antiguas. Versículo 19: he aquí yo hago cosa nueva, pronto saldrá a luz. ¿No la conoceréis? Otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. Dios dice: tengo un futuro preparado, pero debes de dejar tu manera de seleccionar tu pasado. Ya no selecciones tu pasado, ya no selecciones tu antes. Desde marzo a esta fecha muchas cosas han cambiado, pero ya no podemos seleccionar el pasado. Más bien ahora debemos caminar en lo que Dios va a abrir, en lo que Dios va a hacer, en lo que Dios va a mostrar.
El brazo de Jehová es fuerte, el Señor no se cansa. Él sigue bendiciendo a su pueblo, Él sigue guiando a sus hijos. Dejemos que el Señor siga abriendo caminos en el desierto. Dejemos que Dios nos siga mostrando esa abundancia de ríos en medio de la soledad. Que Dios sea nuestra salvación, que Dios sea nuestro escudo, nuestra fortaleza. Que podamos ser sustentados por la palabra que sale de su boca. Que podamos ser fortalecidos en todo momento, porque le hemos creído a Él, nos hemos rendido a Él. Que tu corazón, hermano, se haga grande para creer la palabra de Dios y que se haga pequeño para creer lo que este mundo dice. Porque nuestra salvación viene de lo alto, nuestra salvación viene del Padre de las luces, el Dios de la eternidad. Alabemos a Dios y demos gloria a Dios cada día que amanece, cada día que Dios nos permite vivir, porque Él es bueno. Y en su bondad Él no nos va a permitir vivir para ser derrotados, mas para experimentar su amor, su fidelidad, para saber que Él está con nosotros, para saber que Él es poderoso. Amén. Así que una de las cosas es que el pueblo empezó a seleccionar en qué pensar y lo dimensionó y dijo, para mí era mejor estar sentado junto a las ollas de comida. Para mí era mejor estar bajo yugo, bajo esclavitud, pero disfrutando, satisfecho. El viejo hombre quiere la satisfacción, la carne quiere ser satisfecha. Pero ¿qué cree? Dios no quiere que la carne quede satisfecha, Dios quiere que la carne quede muerta. Y esa carne quedó muerta en la cruz del Calvario. Con Cristo estoy juntamente crucificado, dijo el apóstol Pablo. Tú y yo tenemos que estar crucificados a la carne, muertos a la carne, vivos para Dios, justificados por la gracia de Dios, para obedecer a Dios. Mi religión tiene que terminar y el evangelio tiene que venir, tiene que surgir, porque la obra de Cristo en mí es el poder de Dios, es el evangelio de Dios. Amén. Así que, hermanos, tenemos que se acordaban de las cosas viejas y dejaban de ver las cosas nuevas que Dios había hecho. Para ellos era más importante ver una olla llena de carne en ese momento que ver cómo Dios abrió todo un mar, cómo Dios abrió ese mar para que el pueblo pasara en seco. Para ellos era más importante estar satisfechos con la comida de esclavitud que ver cómo Dios trastornó los carros de Faraón en medio del mar y los ahogó el Señor y los destruyó para siempre. Vea nada más. Cuando la carne se manifiesta, cuando el viejo hombre se manifiesta en el desierto, murmura de cualquier cosa, anticipa las cosas y dice me va a pasar esto, pero también dimensiona su pasado y lo engrandece más que su futuro y deja de ver las cosas nuevas que Dios quiere hacer. Por eso Isaías 43:18 dice, no pienses, no traigas a tu memoria las cosas pasadas. Aquellas cosas que te causaron esclavitud, aquellas cosas que ya fueron canceladas en la cruz del Calvario ya no son tuyas. Tu herencia ahora es como hijo de Dios. Y como hijo de Dios, el creer en el Evangelio te va a llevar a prosperidad. Y por último, ¿qué dice el pueblo? ¿Qué dice la congregación? La congregación dice, y ustedes nos sacaron. Ahí en Éxodo 16, ustedes dos nos sacaron. Dice, de la tierra de Egipto, nos habéis sacado a este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. Vean nada más, el dimensionar las cosas en la carne, culpando a Aarón, culpando a Moisés, dos hombres que sacaron a casi 2 millones de personas, no sé, los sacaron de Egipto, 2 personas sacaron a casi 2 millones de personas para matarlos en el desierto. Cuando el viejo hombre se manifiesta, tiende a murmurar y echar la culpa a todo y cae en el plano más bajo, más ruin, más perverso, ¿verdad? Por eso, el desierto de Sin, en el viejo hombre, hermanos, va a producir siempre la actitud de congregación. No me reúno, ya no veo a los pastores, ya no está el grupo de alabanza, ya este hermano ya me dio mal testimonio, cosas así, y van a empezar a apartarse. Pero cuando alguien es iglesia, está gobernado, señoreado por el Espíritu Santo y tiene una vida espiritual. Diga conmigo vida espiritual. Usted y yo debemos tener una vida espiritual porque el señorío del Espíritu Santo, según de Corintios 3:17, es en nosotros. Porque el poder del Espíritu Santo está en nosotros. Y cuando hablamos de la vida espiritual, estoy hablando del versículo 4 de Éxodo capítulo 16. Versículo 4. Dios le dijo a Moisés, cuando Dios escucha que el pueblo murmura y todo lo que viene, Dios le dice a Moisés, he aquí, yo os haré llover pan del cielo. Y el pueblo saldrá y recogerá diariamente
la porción de un día para que yo lo pruebe, si anda en mi ley o no. Así que, cuando vemos esto, encontramos lo que veíamos en Deuteronomio capítulo 8. No solo de pan vivirá el hombre. Mi vida espiritual no es del pan físico, material. Mi vida espiritual es por la palabra. Y aquí es donde la iglesia se ha debilitado espiritualmente y donde algunos han dejado la vida espiritual y se han vuelto al mundo, porque no se han alimentado espiritualmente. Se han alimentado de las noticias, se han alimentado de las cosas y eventos del mundo, se han alimentado de su propio egoísmo, de su propia justicia, y se han apartado de la palabra del Dios vivo. Por eso veíamos, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Hebreos 4:12 dice que la palabra de Dios está viva, es activa y es efectiva. La palabra de Dios no ha perdido su poder. La palabra de Dios sigue vivificando y transformando personas. Así que Nehemías 9:15 dice que Dios es el que les dio pan del cielo. ¿Y qué es lo que vemos aquí en Éxodo 16:4? Que Dios mismo le está diciendo a Moisés: yo les haré llover pan del cielo. Pan del cielo. Aleluya. Hermano, una pregunta. ¿Has visto llover pan? ¿Ah? Quizás hemos visto llover granizo, llover lluvia, ¿verdad? No sé, cosas que para nosotros son naturales, pero llover pan del cielo, cuando la palabra dice yo les haré llover pan del cielo, Dios está diciendo caerá el alimento, vendrá el alimento será provisto, el alimento estará allí. Lo que ustedes necesitan vendrá diariamente del cielo, no vendrá de la tierra, no vendrá de la gente alrededor, vendrá del cielo. Y esto que vendrá del cielo es el alimento para que ustedes vivan más allá de una normalidad en el desierto. Aleluya. Así que yo creo que aunque ya hay tiempo que hemos estado cerrados, creo que ahora que volvamos a reunirnos como iglesia en congregación y estar ahí en comunidad, dentro de todas las normas que se están estableciendo, nosotros vamos a tener, hermanos, el pan del cielo para vivir esta normalidad nueva que se está proclamando. Pero ¿sabe qué? Una normalidad donde no vamos a estar fríos ni tibios, vamos a estar fervientes en el espíritu, porque Dios hará llover pan del cielo. Si tu necesidad es económica el día de hoy, dile al Señor: Señor, dame la lluvia del cielo, haz que llueva pan del cielo para mi corazón, que Dios te hable, que Dios muestre sus promesas. Hay que pedir que venga el pan. Jesús dijo: el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. No podemos vivir una vida cristiana victoriosa solamente en una rutina. Necesitamos el pan del cielo. Jesús resucitó a la niña y dijo: denle de comer. Lo que Dios resucita, lo que Dios sana, lo que Dios toma, necesita ser alimentado. Y tú y yo, hermano, necesitamos ser alimentados por el pan del cielo. Tú necesitas alimentarte de la palabra y la predicación que viene de parte de Dios, ¿verdad? Si tú estás viendo la predicación y vamos a estar constantemente hablando a través de estos enlaces, a través de estos medios, aliméntate de la palabra. Pero cuando no estemos en transmisión, tú tienes tu Biblia, tú tienes tu libro ahí, tú tienes tu palabra. Lee la palabra, aliméntate espiritualmente. Ahorita los pastores estamos en crisis emocional porque no sabemos cómo pastorear esta situación, en medio de esta situación. Pero lo que sí sabemos es que Dios es soberano y que la obra es de Dios, ¿verdad? Pero también tristemente vemos cómo algunos, en vez de alimentarse, se están dejando contaminar. Por eso es la urgencia, hermano, de este mensaje, de esta palabra, que Dios luego habló a Moisés y le dijo: Moisés, yo voy a hacer llover pan del cielo. Mi trabajo va a ser, Moisés, que yo haré que llueva pan del cielo. La palabra que va a alimentar tu espíritu y que va a transformar tu alma. El pan del cielo va a venir todos los días. Qué tremendo que Dios dice: voy a hacer llover. No dice Dios: en ocasiones habrá lluvia y en ocasiones no. Dios hace llover. Así que quiero mostrarte 4 puntos en este aspecto para terminar. Y quiero decirte que Dios hace llover hoy. Hoy tú necesitas un milagro. Hoy necesitas que el Espíritu Santo hable a tu corazón. Deja que esa palabra caiga a tu vida. Deja que el Espíritu Santo te revele esa verdad. Lee tu Biblia, lee la palabra, memoriza, recita los pasajes, deleítate en la palabra, aliméntate. Porque el versículo 4 dice: yo les haré llover pan del cielo y el pueblo, yo haré llover el pan del cielo.
lo cual quiere decir que la manera de Dios es en sus recursos y no en los nuestros. ¿De dónde iba a hacer que este pan estuviera? Son los recursos de Dios, es la forma de Dios. ¿Cómo Dios va a hablar tu milagro? Es Dios. ¿Cómo Dios habló a mi vida ahora que estuve en el hospital, mi esposa aquí, en casa orando? ¿Cómo fue que Dios habló? El modo de Dios. Dios era el que hablaba, Dios era el que ponía en el corazón, Dios era el que movía su poder, ¿verdad? Por la palabra que Él nos había dado, por la palabra que había. Y Dios es el que envió el pan del cielo para yo recibir un milagro de sanidad, ¿verdad? Para la gloria de Dios, hermano. Y con toda humildad le digo, si comemos el pan del cielo seremos alimentados verdaderamente. Y ese pan del cielo es la palabra bendita de nuestro Dios. Jesús es el pan que descendió del cielo. Jesús es el verbo de vida. Jesús es la palabra viva. Jesús es el aliento de vida. Cristo es el Señor de nuestra vida, ¿verdad? Le pertenecemos a Él. Le perteneces a Él. Y si Él dice, denle de comer, deja que te den de comer. Ve las predicaciones, lee tu Biblia, métete a la palabra, aliméntate. Porque después de que la niña fue resucitada, Jesús dijo, denle de comer. Así que Dios lo hace llover, pero el segundo aspecto que quiero que veamos es que hay que salir. El pueblo saldrá. Fíjese, no dice que Moisés y Aarón iban a repartirles. Moisés y Aarón van a recoger y les van a dar y a cada quien su porción. No, el pueblo tiene que salir. Y esto nos habla de que hay que salir a tener un encuentro con Dios. Hay que salir a buscar su presencia. Hay que salir con el poder de la gracia que nos ha sido dada para buscar el pan. Dice la Escritura que los valientes hoy arrebatan el reino de los cielos y lo establecen. Debemos convertirnos en buscadores del reino. Por eso, Dios va a derramar, Dios hará llover el pan del cielo, la palabra que tú necesitas. Quizás estás desesperado, estás en una crisis que ya no sabes cómo salir de esa crisis. Dios hace llover su palabra. Sal, ten un encuentro con Él, lee tu Biblia, búscalo. En la Biblia vas a encontrar no solamente letras, encuentras el corazón de Dios. Encuentras el corazón de Dios hablando a tu vida y quitando toda agonía, toda tristeza y dándote esperanza. Porque no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Si tú eres padre de familia, tú eres jefe de casa, tú eres líder en tu casa, tú tienes que salir a buscar lo que ya Dios hizo llover y tienes que traerlo a tu familia para que tu familia se pueda alimentar. Hay que ir, hay que traer. Y cuando traes lo que Dios te ha dado, tu casa será alimentada. Tu familia será verdaderamente alimentada y la vida espiritual no se va a acabar. La vida espiritual continuará, la iglesia se formará ahí en tu casa y cuando tengamos que reunirnos, toda tu familia, toda tu casa seguirá firme en Dios. Pero si no comemos la palabra, si no salimos al encuentro del Señor, vamos a perder. Punto número 3, dice, la recogerá diariamente. Hay que recogerla. Dios tiene mi porción, Dios tiene tu porción. Lo que Dios me da a mí puede que no te alimente a ti. Por eso tú tienes que tomar tu porción. Por eso yo digo, cada jefe de familia, cada padre de familia, cada esposo debe buscar la porción de la palabra y traerla al centro del hogar y decir, esta es la palabra que Dios me ha hablado. Esta es la palabra que Dios tiene para nosotros. Esta es la palabra en la que debemos estar firmes. Amén. Porque de eso se trata, recogerla. Cada quien recoja su porción. Porque cada familia tenía una porción. Los que eran 3 de familia, porción para 3. Los que eran 10, porción para 10. Los que tenían hasta la suegra incluida, pues era porción hasta para 15. Así que cada familia tenía su porción. Hay que recogerla. Cada porción es un diseño único. Esto nos habla que la palabra que Dios te da a tu corazón es única para ti. Fue diseñada para caber en tu corazón y que tú la puedas creer. Fue diseñada para caber en tu corazón y que la puedas vivir. Fue diseñada para que en tu vida formara el milagro que Dios quiere. Por eso la palabra tienes que leerla, tienes que recibirla, tienes que asimilarla y ponerla por obra. Y cuando la pones por obra, habrá fruto. Y dirás, es que esta palabra es la que Dios tenía para mí. Amén. Así que no te desesperes si otro tiene una palabra.
que tiene 10 oraciones, cuando a lo mejor Dios a ti te dio una palabra que te dice, esfuérzate y sé valiente. No te desesperes. Esa es la palabra que Dios diseñó para ti y es la que te va a sustentar. Porque la palabra de Dios es verdadera comida. La palabra de Dios te vitaliza espiritualmente. La palabra que Dios te da la hace pensando en ti, pensando en tu familia. Así que imagine, sale alguien y dice, esto es para mi esposa, para mi hijo, para mi hija y para mí. Esa era su porción. Con eso regresaba a casa cada día. Cada día regresaba, ponía y decía, esto es lo que Dios hizo llover para nosotros. Esto es la palabra, este es el pan que descendió del cielo para que comamos hoy. Por 40 años, 40 años. Amén. Así que la palabra de Dios va a venir en porción y esa porción es para ti, diseñada y ese diseño es para ti, para que tu corazón se vuelva la palabra de Dios, no que la palabra de Dios se haga conforme a tu corazón. Y por último, ahí mismo en el versículo 4, para que yo pruebe si anda en mi ley o no. Número 4, la obediencia, ¿verdad? Y la obediencia es nuestra responsabilidad. No hay que hacer más ni hay que hacer menos. Debían recoger la porción de cada día. Si recogían algo más, se podría. Se echaba a perder. Así que la obediencia es tomar lo que Dios ha dicho, creer lo que Dios ha dicho, disfrutar lo que Dios ha dicho y ver lo que Dios ha dicho. El pacto de Dios tiene un principio, obediencia. El pacto de Dios no se va a llevar a cabo por mucha gracia o favor que le pongamos de nuestra parte si no queremos obedecer. La obediencia es lo que abre la dimensión de la vida del pacto. Y por último, el pueblo tenía que recoger la porción doble el día sexto. El sexto día salían y cada quien recogía el doble, porque el séptimo día era día de reposo, el día del Señor, el disfrutar la presencia del Señor, ¿verdad? Y esto nos habla de la obediencia, hermano, al recibir la palabra de Dios, pero también del gozo y disfrutar la palabra de Dios, reposando, sabiendo que nuestra porción fue provista por Dios, salimos a su encuentro, la recogimos y la trajimos a la familia. Cada familia debe estar comiendo todo lo que es su porción para poder continuar. Jesús dijo, denle de comer a esta niña. ¿Por qué? Porque todo lo que está sano, todo lo que está vivo necesita alimentarse. Y la iglesia de Cristo necesita alimentarse. Hoy no hay una palabra atrás de un púlpito para ti. Hoy hay una palabra a través de un medio electrónico para ti. Pero la palabra profética, la palabra segura tú la tienes. Tu Biblia, tu libro, tu tesoro. Cuando lo abres, cuando lo lees, cuando empiezas a amar esta palabra, es el pan del cielo que Dios ha hecho llover para que tú tengas alimento todos los días de tu caminar en este mundo. Yo bendigo tu vida, hermano. Yo bendigo tu vida, hermana. A tu familia. Y creo que Dios está haciendo su obra en tu corazón. Doy gracias a Dios que me permite darte esta palabra, pero también quiero orar esta palabra sobre ti. Porque puede que el día de hoy tú no recogiste alimento. Puede que haya semanas que ya no saliste al encuentro con Dios. Y lo único que tienes es una tradición o una costumbre o una apuración por ir a la iglesia. Pero espiritualmente te has empequeñecido, te has sentido restringido. El enemigo te ha hablado algunas cosas, han causado temor en tu corazón. Quizás el enemigo ha puesto malas ideas o cosas se han levantado y han traído juicio sobre ti, sobre la iglesia o sobre alguna cosa en la cual tú empiezas a juzgar. Deja que te alimente la palabra de Dios. Deja que el pan del cielo, la palabra viva, el verbo de vida, que es Cristo, habite plenamente en ti. Que la palabra del Señor llene tu corazón. Dios no quiere arreglar tus necesidades. Dios quiere que le conozcas para que tú sepas que con Él no hay necesidades, hay provisión, hay abundancia. Amén. Padre, te doy gracias por cada hermano, cada persona que está viendo esta transmisión. Hoy yo bendigo su vida, creyendo, Señor, que la palabra no volverá vacía. Tú produces un efecto en los corazones para ser recibida, para ser valorada y al ser puesta por obra habrá fruto. Bendice a ese hermano, bendice a esa hermana que está recibiendo hoy la palabra, que sean fortalecidos sus corazones. Bendícele, Señor, de una manera poderosa,
Padre, oramos por los que están en aflicción, en enfermedad. Levántales con tu poder, que tu poder se manifieste, trayendo sanidad en esas áreas de su cuerpo. Padre, que se manifieste tu amor en sus corazones también. Da fortaleza a cada familiar, Señor, que quizá está pasando alguna crisis por algún familiar enfermo. Dale fuerza, Señor, dale vida a quienes, Señor, hoy están bajo yugo de aflicción, sean liberados por tu poder. La sangre de Cristo tiene poder y en esa sangre hemos sido lavados para una vida nueva. Declaro vida y poder de Dios obrando en el corazón de las personas. Porque esta es la voluntad de Dios, este es el deseo de Dios, que tengamos vida en abundancia por medio de Cristo, quien es nuestro Señor. Padre, afirma el corazón de la iglesia, afirma el corazón de los creyentes, los que, Señor, no se habían comunicado ni habían tenido manera de hablar para con nosotros, que a través de este medio, Señor, puedan enviarnos un saludo, puedan, Señor, contactarse con nosotros. Te doy gracias, Padre, porque tú eres quien bendice la vida de cada uno de nosotros. La iglesia Casa de Fe, aquí en León, Guanajuato. Gracias, Padre. Bendice los negocios, las empresas, a quienes, Señor, te honran a través de diezmos y ofrendas. Como dice tu palabra, tú les prosperas, tú les bendices. Oro, Señor, para que tu poder y tu voluntad